Tras la ausencia de Yoshua de Nazaret, tras la voz dejar de estar presente en nuestro mundo, el eco de la voz de Yoshua pasó a la de sus primeros discípulos. Entonces, ¿cómo comenzó a transmitirse la enseñanza de Yoshua? ¿Qué es lo que dijeron sus discípulos? Y me gustaría categorizar las formas orales tras la ausencia de Yoshua, que este mensaje de que alguien nace no por el designio del padre y de la madre, lo podemos también leer o encontrar el mensaje en el libro atribuido a Juan, quienes no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de hombre, sino que nacieron por voluntad de la divinidad. Sí, en el libro atribuido a Juan no encontramos ese nacimiento, digamos, extraordinario de Yoshua, pero el autor transmite la misma idea. Existen aquellos que vienen a este mundo por voluntad divina, aquellas personas que son necesarias para que se lleve a cabo cierto desarrollo en nuestro mundo, y es la divinidad quien interviene para que esos vengan a nuestro mundo. También les menciono la transfiguración, donde a Yoshua se le presenta en una visión Eliyahu y a Moshe. Bien, continuamos en esta serie que hemos llamado Una historia, cuatro voces judías. Y en esta ocasión, pues, como ven en el título, buscando la palabra hablada detrás de la palabra escrita. Creo que entienden que el objetivo no es ir a la palabra emitida por Yoshua, sino a la palabra de los discípulos, que es realmente lo que tenemos de nuestro Santo Maestro. La palabra que ellos emitieron, la palabra que compartían, ¿cuál era ese mensaje oral antes de que fuese escrito en estas cuatro narrativas? Y vamos a buscar hoy entonces las formas orales anteriores a las narrativas. O sea, el objetivo es ir más allá de las fuentes escritas. Partimos desde esta premisa: entre la época de Yoshua de Nazaret y la redacción de las cuatro narrativas debió de existir un periodo oral. Voy a compartir con ustedes lo que he definido como cuatro formas orales que pasaron a las narrativas. Primero, la enseñanza de Yoshua fue representada por sus discípulos como narrativa de declaración. En segundo lugar, como relato sagrado sobre Yoshua. En tercer lugar, un acto extraordinario. Y en cuarto lugar, los escritos de los primeros discípulos registran algo que originalmente, antes de pasar al texto, era conocido como un dicho sapiensal, una parábola, una transmisión oral de algo que Yoshua dijo en este contexto. Con el término narrativa de declaración, quiero decir que estamos ante un relato que culmina en un dicho de Yoshua, o a veces en un relato que culmina en una declaración sobre la reacción de los espectadores. El primer ejemplo de narrativa, recuerden, narrativa de declaración, lo encontramos, hay varios ejemplos, pero el más, creo que prominente, el más quizás no prominente, pero sí resonante en nuestros oídos como lectores de esta literatura, se encuentra en el libro llamado Marcos, en el capítulo 2, del verso 1 al 12. Hay una narrativa, no la vamos a leer, evidentemente, pero sí darle una, digamos, una paráfrasis. Yoshua ha regresado a Capernaum, donde su fama ya se había extendido, como pueden ver en pantalla. La casa donde él se está alojando se ha llenado de gente que quiere escuchar las palabras directamente de él. Existen 4 personas que traen a un paralítico en una camilla para que Yoshua lo sane, y esto tiene que ser, imagínense, debido a la muchedumbre a través de el techo. Yoshua le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levanta e inmediatamente toma la camilla y sigue adelante, o sea, cumple las palabras de Yoshua. Y existe entonces una declaración en la narrativa, pero esta declaración no es por parte de Yoshua ni sus discípulos, sino que es por parte de quienes están presentes, y dicen así: nunca hemos visto cosa igual.
Este es un ejemplo de lo que les decía de un género o un subgénero de las narrativas que tenemos en los llamados 4 evangelios. O sea, una narrativa que incluye una declaración, sea la declaración por parte de Josué o por parte de alguno de los presentes. Vamos a pasar entonces a otro ejemplo en el que Josué es el que declara. El libro llamado Marcos, capítulo 2, del verso 15 al 17. La narrativa dice que Josué come junto con pecadores. Recuerden que Josué extendía la mesa para aquellos que deseaban convertirse en Hotzrim B'Tshuva, lo que se conocen básicamente como gente arrepentida, gente penitente. Y Josué, en lugar de pararse distanciadamente y decirles, vengan a mí, me encuentro en la sinagoga o en el Beit HaKnesset o en el Bet HaMikdash o en el centro de estudios, hasta que ustedes no vengan, yo no les voy a enseñar, como hacían otros maestros. Y Josué de Nazaret accedía a la invitación de personas que no eran, digamos, las más indicadas para representarse en la comunidad como observantes de la Torah, como Shomrei Torah o Mitzvot. Pero Josué tenía esta cualidad de humildad, esta cualidad en la que él dejaba a un lado su posición social, incluso se exponía a que socialmente fuese criticado y se allegaba a los que tenían un corazón, una motivación penitente, deseaban buscar el camino de la Torá y acercarse a un tzadik, a un justo que los ayudara, que los asistiera, que los tomara de la mano. Y evidentemente eran personas que quizás no habían nacido en el camino de la Torá, quizás sus padres habían sido helenizados, pero al ver la conducta piadosa de Josué querían acercarse al Mashiach, a Josué, al Tzadik, y Josué accedía a la petición. Para Josué asimilarse al secularismo, por supuesto que no, todo lo opuesto. Y Josué convertirse en un conducto a través del cual los que sinceramente eran penitentes pudieran acercarse gradualmente al camino de la Torá, a la observancia de los mandamientos, a la espiritualidad. Y es lo que se registra en el capítulo 2 del libro de Marcos, donde Josué está accediendo a la invitación a una cena de pecadores. ¿Qué significa pecadores en este contexto? Pecadores es dentro de la comunidad judía, o sea, el que no observa los mandamientos a plenitud se considera como un pecador. Así que Josué accede a la invitación a una de estas casas y, por supuesto, las personas que tienen un prejuicio sobre los penitentes o sobre las personas que desean comenzar el camino del retorno pudieran decir, si esa persona no observa el Shabbat 100%, es probable que tampoco coma según la dieta del kasher o el kashrut. Si esa persona, falla en X mitzvah, posiblemente en otras mitzvot tampoco esté lo más observante. Así que vamos a alejarnos de ellos. Y quienes se acerquen a esos que no son observantes o pietistas, incurrirán en algún pecado. Y esa es la crítica que le hacían a Josué. Así que los llamados soferim, o sea, los expertos en el texto sagrado, los escribas, y los perushim, que son los pietistas, comienzan a cuestionar a Josué, a sus discípulos. ¿Y cuál es la declaración que vemos en pantalla? Una declaración ya por parte de Josué. Y dice, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. O sea, no he venido a hacer que la gente observante vuelva a la observancia. Eso no tiene sentido. Mi destino en la vida, mi misión es llamar al arrepentimiento, a la observancia, a la penitencia, a los que están en el camino equivocado. Por lo tanto, los sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Así que vemos otro ejemplo en los que se estructura, se le da una forma a lo que encontramos ya en las narrativas, en la tradición escrita. Y ahora vamos a pasar a otro subgénero que le he llamado relato sagrado sobre Josué. Y esto es, como pueden ver en pantalla, leo con ustedes, una narración
que revela algo sobre la identidad de Yahushua. Es lo que popularmente se conoce como leyenda, pero no nos quedemos con el mensaje moderno sobre el significado de leyenda, sino que contextualmente, leyenda es historias narrativas sobre un personaje literal de la historia. Estamos hablando de un relato que transmite enseñanza espiritual, moral o teológica, pero sin afirmar necesariamente el carácter de esta narrativa o de este relato que sea históricamente 100% literal. ¿Qué podemos decir al respecto? Yo sé que este es un tema bastante polémico. Vamos a poner algunos ejemplos, a ver, creo que los tengo acá, que van a representar ¿cómo le llamé? Este relato sagrado sobre Yahushua. O sea, no solamente es un mito, sino que es un relato sagrado. O sea, es un mensaje, una narrativa que inspira el acercamiento a la divinidad por parte del lector. El autor tuvo como fin transmitir un mensaje espiritual, repito, teológico, ético. Entonces, el nacimiento virginal, como se le conoce, o sea, el nacimiento extraordinario o por iniciativa divina, que ese es el mensaje del texto, es uno de esos textos en las narrativas que se puede categorizar como narrativa o relato sagrado. El mensaje, como pueden ver en pantalla, del nacimiento de Yahushua es que el nacimiento de Yahushua de Nazaret fue por designio divino. Ese es el mensaje. Y el mismo mensaje lo podemos encontrar en otros textos, de hecho, en la Torá. Yitzhak, Isaac, el hijo de Abraham. ¿Cómo es que nace él? Porque Abraham quiso o Sara quiso. No, fue en el momento preciso que la divinidad, que Hashem Itbaraj deseó que naciese Yitzhak tras un periodo de pruebas y de elevación espiritual para sus padres. Lo mismo podemos encontrar en Samson, en Shimshon, por ejemplo. O sea, estos personajes nacen por voluntad divina y de hecho el propio texto del Tanaj no nos informa, como en otras ocasiones, que el padre conoció a su madre y dio a luz. No, solamente se menciona que la mujer da a luz y se interpreta evidentemente a través de la luz de estas narrativas extraordinarias, como le llamé en esta ocasión. Permítanme ver el título. Le he llamado relato sagrado, que transmite pues una enseñanza espiritual, moral o teológica. Y en este caso, evidentemente, el mensaje es que esta persona juega un rol extremadamente importante dentro de la historia del pueblo de Israel. Por lo tanto, el autor de aquel entonces, estamos hablando de hace 2000 años atrás, la manera de contar, de crear la narrativa era con estas palabras. ¿Qué ha sido el creador quien ha tenido la iniciativa de que naciese el niño, la persona? Y les decía que Yahushua no es el único dentro de todo el panorama de la tradición hebrea. Tenemos, ya dije, a Isaac, a Samson, pero por supuesto, Moisés, sí, el primer llamado redentor del pueblo de Israel. Pero claro, en el texto de la Torá sí se dibuja cierta imagen de lo inusual, de lo extraordinario de su nacimiento. Recuerdan que los varones eran sentenciados a muertes. O sea, si nacía un varón dentro del pueblo de Israel, este era sentenciado a muerte y era echado en el Nilo. Bueno, pues el Midrash, tomando esta imagen, elabora una narrativa en la que hace un poco más extremo el nacimiento de Moshe. O sea, las imposibilidades las ponen de manera un poco más difíciles de que puedan tomar lugar. Y es por esto que se informa que Amram y Yochebed, los padres de Moshe, estaban separados cuando precisamente nació Moshe. Y por supuesto no vamos a entrar en detalles porque ya de esto he hablado en ocasiones anteriores. De hecho, he citado los Midrashim. Toda esta información, o sea, el enlace de esta información la voy a colocar posteriormente debajo de este vídeo para que los interesados puedan accesar esa información y puedan comprender de que
nacimientos sobrenaturales, mejor dicho, nacimientos sin la iniciativa directa del padre y la madre, ya eran usuales en los midrashim, o sea, en estos escritos interpretativos. Antes de pasar a otra parte, me gustaría quizás hacer mención de que este mensaje de que alguien nace no por el designio del padre y de la madre, aunque no lo veamos literalmente reflejado en los llamados 4 evangelios, solamente en el llamado Mateos y Lucas, lo podemos también leer o encontrar el mensaje en el libro atribuido a Juan. Dice el autor, y aquí tengo la cita para ustedes, en el capítulo 1, el verso 13 del capítulo del discípulo, el libro del discípulo amado, y hace referencia a quienes no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino que nacieron por voluntad de la divinidad. Así que, sí, en el libro atribuido a Juan no encontramos ese nacimiento, digamos, extraordinario de Josué, pero el autor transmite la misma idea. Existen aquellos que vienen a este mundo por voluntad divina. Aquellas personas que son necesarias para que se lleve a cabo cierto desarrollo en nuestro mundo. Y es la divinidad quien interviene para que esos vengan a nuestro mundo. No es, dice el texto, dice el autor, no nacen de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre. Creo que ese es el trasfondo del mensaje cuando los autores de Lucas y Mateo nos hablan de un nacimiento sobrenatural de Josué, en que el padre y la madre tienen un rol pasivo. Ven también en pantalla que la tevilá, es decir, la inmersión que hace Juan, el inmersor para Josué, también creo yo que se desarrolla en este contexto que he llamado relato sagrado, en el que se entrelaza eventos históricos y el mensaje teológico, espiritual que transmite el autor, aunque este no haya tomado lugar, digamos, literalmente. Saben ustedes, de esto hemos hablado anteriormente, que la descripción de cielos abiertos, como hace el autor de Marcos, posiblemente está haciendo referencia a aguas abiertas. O sea, el Todopoderoso respalda la autoridad de los líderes del pueblo de Israel. No olvidemos la conexión que existe entre cielos y mar o el agua. El agua que fue abierta como el mar de juncos, y luego otros a través de la historia continuaron abriendo los mares para que transitaran los hijos de Israel. Recuerden que mar o agua es Maim, y también, por otra parte, cielo es Shamaim. Así que, así como el Todopoderoso abrió el mar para que los hijos de Israel pasasen a través del liderazgo de Moisés, o sea que el Todopoderoso estaba respaldando la autoridad de Moisés, de igual manera el Todopoderoso respalda la autoridad de Josué cuando el autor de Marcos toma esta imagen midrashica, narrativa, y nos dice que el cielo fue abierto, que Shamaim fue abierto. O sea, es un eco de lo que había pasado en la historia ancestral del pueblo de Israel. Lo mismo pueden ver ustedes el título que le he colocado, las llamadas tentaciones en el desierto. Tras la tevilá, Josué fue sumergido por Yohanan, el profeta, es declarado Mashiach, el Mesías, el líder, el rey elegido por designio divino. Y Josué se traslada al desierto. Y en el desierto pasa por diferentes pruebas. Evidentemente estas pruebas, tal como son descritas por Mateo y Lucas, son, digamos, ejercicios espirituales. Cosas que suceden solamente en la mente de la persona. Vemos que el que tienta, que es, o sea, es la posibilidad que tiene la persona de hacer el mal, dice que lo traslada a
una de las montañas más altas para que pueda dibujar o divisar los reinos de la tierra, así también como llega al lugar más alto del templo. Y todo esto es evidentemente una especie de visión por la que está pasando la persona que ha sido elegida como rey teocrático. Así que estas pruebas del desierto no son nada más que las mismas pruebas por las que pasaron los israelitas a través del desierto, y Josué encarnando el israelita por excelencia, según lo dibuja el autor de las narrativas de los evangelios. Pues fíjense que no solamente se trae a la memoria las pruebas de los israelitas en el desierto, sino que esto va mucho más allá y va hasta el origen de la literatura sagrada de Israel. Cuando Eva, fue tentada con el fruto prohibido. Así que, bueno, sin entrar más en profundidad, lo que estamos viendo es que estas son imágenes que están trayendo los discípulos de Josué en la narrativa a medida que ellos van narrando quién es Josué, cómo comienza su mensaje público, pero nutriéndose de los eventos que son muy conocidos por todos los judíos de la época. También les menciono la llamada transfiguración, donde a Josué se le presenta en una visión a Eliyahu y a Moshe. Claro, cada uno representa algo en la historia de Israel. Moshe representa la Torá, las instrucciones, mientras que Eliyahu bien puede representar la profecía, pero en contexto, digamos, en términos finales, o sea, en la transición de una época. Y curioso es, ya esto he hablado en otra ocasión, que tanto el nombre Moshe como el nombre Eliyah, que es la contracción o la abreviación de Eliyahu, Moshe y Eliyah, tienen el mismo valor numérico del nombre Yehoshua, 391. Así que claramente hay una imagen que el autor está dibujando cuando se presenta Elías y Moshe frente a Josué en una visión, y sus discípulos más cercanos son los testigos de ello. Bien, vamos a pasar entonces a una tercera forma en la que podemos subdividir las narrativas, tal como aparecen en los llamados evangelios. Y estamos ante, en esta ocasión, un acto extraordinario, lo que le mencionaba anteriormente. O sea, una narrativa sobre lo que llamamos en español milagros, pero en hebreo a esto le llamamos niflaot, porque no es lo mismo milagros que niflaot, porque niflaot nos habla de maravillas, y de hecho también los textos hebreos, o sea, la cultura hebrea hace más referencia a un evento extraordinario que a lo que se conoce en español como milagro. Y cada vez que aparece un acto extraordinario en las narrativas respecto a Josué, pues lo que indica es que la divinidad está respaldando su mesianidad, su liderazgo. De hecho, lo encontramos narrado en el libro llamado Hechos de los Emisarios, el primer discurso o uno de los primeros discursos de Shimon Kefa. La evidencia de que Josué es el Mesías es que fue respaldado a través de los milagros. O sea que los milagros, los portentos, las señales, las maravillas que hacía, era la evidencia de que la divinidad estaba detrás de él. Ahora, les comparto cómo se reflejan en las narrativas. Puede ser a través de sanidades, exorcismos o la autoridad del ser humano de Josué sobre la naturaleza. Y ahí tienen textos que ustedes pueden leer detenidamente posteriormente. Pero lo importante es que hay un patrón que se repite y lo pueden ver también en las notas. El patrón es que se plantea un problema, una solución al problema y una respuesta. Y el ejemplo lo pueden ver ustedes, el que vamos a tratar, Marcos 1 del 23 al 28. Bien, vamos a ver qué dicen estas citas. Vamos a ver el patrón, cómo se distribuye, cómo se estructura. Se plantea un problema. Dice el texto: estaba en la sinagoga local un hombre con Ruach Tumá. Ruach Tumá, lo que se traduce como un espíritu inmundo, realmente
creo que de mejor manera en términos modernos se pueden comprender como una fuerza negativa, la cual comenzó a gritar y diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Yehoshua de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, Kedosh Elohim, el elegido por Elohim. Se presenta la solución repito, en este evento de, como le he llamado, acto extraordinario. Es uno de los subgéneros en la narrativa de los llamados evangelios. La solución es, Yehoshua le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces, Ruach Tumá, la fuerza negativa, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y aquí viene la conclusión, la respuesta. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a las fuerzas negativas y éstas le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes. De esta manera hemos presentado, repito, lo que es un acto extraordinario, cómo sistemáticamente se presenta en este patrón en todas las narrativas. Ahora pasemos al subgénero cuarto, que tiene que ver con lo que le llamo un dicho sapiensal o una parábola. Y eso tiene que ver con, pues, como ustedes sabrán, pues es una forma, vamos a llamarle general dentro de la narrativa, para transmitir cualquier enseñanza de Yehoshua, pero que no esté relacionada con narrativas de declaraciones, como las que mencionamos inicialmente. Tampoco están relacionadas con relatos sagrados o leyendas sobre Yehoshua, y tampoco sobre actos extraordinarios o los milagros. Todo lo que es aparte de esto lo podemos encontrar sistemáticamente en las narrativas con esta categorización: dicho sapiensal o una parábola. El objetivo de esta definición es clasificar subgéneros, lo cual he dicho en más de una ocasión, dentro de las narrativas. Determinar el origen y el contexto en que se originó. Con esto hago referencia en que es importante determinar, por ejemplo, si la narrativa sobre el nacimiento de Yehoshua se originó con Yehoshua o fue producto de los discípulos. Creo yo que es obvio comprender que esas narrativas del nacimiento sobrenatural fue producto de los discípulos. O sea, Yehoshua evidentemente no andaba por allí diciendo: yo nací de forma sobrenatural, sino que esto fue el producto de una narrativa teológica o una narrativa que tenía como fin transmitir un mensaje espiritual para futuras generaciones. Y esto es que el Todopoderoso interviene en nuestro mundo a tal punto de que Él es el autor intelectual del nacimiento de uno de los héroes del pueblo de Israel. Así como nació Yitzhak, así como nació Shimshon de forma sobrenatural, también los autores tuvieron en perspectiva transmitir ese sentido, ese espíritu tanágico de la historia ancestral de Israel al Mesías, debido a su carácter, digamos, trascendente dentro del desarrollo de la historia de Israel. Y crearon esta historia de un nacimiento extraordinario. Otro objetivo es que podemos rastrear la historia de una posible modificación o un posible desarrollo. Lo mismo que estamos explicando. O sea, ¿qué tan antigua es la narrativa? Cuando consideramos que lo que se puso por escrito originalmente fue oral y esa oralidad no viene 100% directamente de Yehoshua, sino que los discípulos le dan una forma, una estructura a la hora de transmitirlo oralmente, y luego los escritores concretan la idea. Entonces nos permite este análisis, nos permite pues marcar las pautas y las diferencias de saber qué tan antigua es la narrativa y cuánto fue esta modificada. Por supuesto, todo esto que estoy diciendo hay que tomarlo muy cuidadosamente, porque si se hace uso de estas definiciones que estoy dando
de forma libertina, entonces podemos llegar a conclusiones que nos apartan de un apego a esta literatura. Quiero decir, podemos pensar que todo lo escrito en las narrativas es 100% imaginación de los discípulos y que quizás un 5 o un 10% es verídicamente real. ¿Qué resulta de este análisis crítico que estamos haciendo? Se resalta la importancia de la transmisión, el proceso transitorio en la comunidad, cómo los discípulos transmitieron desde sus primeros años lo que aprendieron de Yahushua, acompañado por las interpretaciones que le dieron los primeros discípulos. Así que todo este análisis resulta en la apreciación de la preocupación que los discípulos tuvieron al difundir las enseñanzas, la vida y la muerte y la resurrección de Yahushua. ¿En qué género lo quisieron colocar para que los lectores pudiesen apreciar y pudiesen distinguir el género? O sea, claro, en el presente cualquier lector simplista, sin un conocimiento de la literatura judía ancestral, pues toma el llamado Nuevo Testamento, incluso el Tanaj, la Torá, y lo puede interpretar totalmente literal, pero los autores no tuvieron esa conclusión en perspectiva. Los autores del Tanaj, los autores de los escritos de los discípulos, lo que específicamente los llamados evangelios, no tuvieron como objetivo que todo su texto fuese percibido 100% literalmente. Pero de esto solamente se da cuenta la persona que tiene noción de los diferentes géneros dentro de la literatura judía o hebrea ancestral. Como ven en pantalla, leo con ustedes la clasificación de las formas orales. Confirma que gran parte del material se transmitió originalmente en unidades individuales. Es importante tenerlo presente para poder comprender las diferencias que existen a la hora de estudiar los llamados 4 evangelios. Esto demuestra la legitimidad de enseñar un pasaje individual sin seguir necesariamente la progresión estructural que aparece en cada una de las 4 narrativas. O sea, cada autor fue libre a la hora de reconstruir los hechos, de presentar cada evento en diferentes contextos en la historia de Yahushua. Cada unidad de tradición puede considerarse un pequeño episodio de la narrativa mayor. La parábola, por ejemplo, del hijo pródigo puede enseñarse tanto fuera como dentro de su contexto narrativo que aparece en Lucas. Lo que cada autor de estas 4 narrativas hizo es traer la memoria oral y ponerla por escrito según el autor entendió. Estas diferentes narrativas o subgéneros le dieron una composición basado en lo que ellos consideraron que era lo más apropiado. Así que esta subdivisión de géneros nos permite comprender un poco más lo que decíamos al inicio. Ir a la palabra hablada antes de que ésta fuese escrita y poder apreciar entonces la riqueza que hay cuando se comparan los 4 evangelios. ¿Cómo es que un mensaje, por ejemplo, en el libro de Lucas aparece al inicio, pero luego en el libro de Mateo aparece la misma narrativa a mitad de la escena? La razón es esta. Cuando profundizamos en la historia, nos damos cuenta de que las narrativas se pueden subdividir. Y por lo tanto, con esta variedad de narrativas, cada autor puede hacer uso de ellas tal como él supone que es mejor. Como pueden ver, para finalizar, la crítica de las formas de composición de las cuales estamos hablando, esta crítica, aunque potencialmente es útil, como la hemos estado desarrollando hoy, debe emplearse con cautela, porque lo que les estaba diciendo también puede ser empleada para hacer un ataque sobre los textos en lo que respecta a su historicidad. Y por lo tanto, concluir diciendo que no se debe de considerar
ninguna de las narrativas sobre Josué como de índole histórica, porque todo simplemente es producto de la imaginación. Pero la realidad sobre estos textos es totalmente diferente. Así que con estas palabras culmino mi presentación. Si existiera alguna pregunta, pues ese es el momento de realizarla. No quisiera despedirme sin responder alguna curiosidad o pregunta que haya surgido a medida que estaba desarrollando la charla.